Hola, hola a todos. Bien, voy a seguir con el ciclo dedicado a Byung-Chul Han, un ciclo que empecé en noviembre para celebrar el Día Mundial de la Filosofía y que continúo ahora y en otra charla en enero. Un ciclo para celebrar, evidentemente, en su momento, en noviembre, el Día Mundial de la Filosofía y a lo que a mi entender implica celebrar el Día Mundial de la Filosofía, también implica reivindicar cierta dimensión de la filosofía, su dimensión crítica, aquella que nos ayuda a entender nuestro presente, y también una dimensión quizás más desconocida de la filosofía, que es su dimensión propositiva, que nos puede ofrecer la filosofía como alternativa, en este caso, de nuestro presente, de nuestras dinámicas actuales y de nuestra enajenación como seres humanos. Entonces, presento a Byung-Chul Han, si luego pondré el enlace de la grabación anterior debajo, porque me parece un filósofo contemporáneo, un filósofo relativamente joven y un filósofo que aúna, que combina estas dos dimensiones, la dimensión crítica respecto a la dinámica en la que vivimos, especialmente caracterizada por el sistema mercantil, por el neoliberalismo, por esta dimensión del capitalismo, y también porque, además de criticarla, y de criticarla a mi entender de una forma profunda, también ofrece alternativas o señala brechas a través de las que poder otear e incluso creo que vivir otros estilos de vida que contrarresten esta dinámica capitalista, que si bien desarrollé la anterior sesión, voy a continuar hablando en esta. Creo que además lo que ofrece Byung-Chul Han es el hecho de poder entender que lo que nos pasa a día de hoy, las dinámicas que tienen que ver con el capitalismo y cómo se insertan en nuestra manera de entender y en nuestra manera de vivir el mundo, creo que lo que permite Byung-Chul Han es entender que un mensaje muy escueto del que ahora hablaré, que es que llevamos el capitalismo dentro, vivimos a través de los valores capitalistas y, por un lado, eso es importante criticarlo, y por otro también ver que también tenemos una brecha de oportunidad en nosotros mismos para transformar esos discursos, esas normatividades que hemos interiorizado y que reproducimos continuamente, pero que en esa reproducción lo que hacemos es mantener el sistema capitalista. Entonces, muchas veces desde diferentes ideologías se empuja a entender que el capitalismo se cambiará cambiando las dinámicas externas, y es cierto, pero creo que Byung-Chul Han incorpora a esos necesarios cambios unos cambios internos que podemos empezar a aplicar y que además creo nos facilitarán una vida más profunda, más humana, más cálida y también más filosófica. Entonces, de estas alternativas, de estas brechas que señala Byung-Chul Han, hablaré en enero, en la sesión de enero, pero van a estar pivotando alrededor de cuatro conceptos que me parece importante destacar y a señalar, como para tenerlos en el horizonte y poder ver hacia dónde nos conduce este filósofo. Estos cuatro conceptos van a ser la interioridad. Necesitamos encontrar de nuevo nuestra interioridad por el mundo en el que vivimos, por esta naturaleza tan desapacible de nuestro mundo, pero también porque el mundo nos invita continuamente a mirar fuera de nosotros mismos y, por tanto, a mantenernos olvidados a nosotros. Junto con este concepto de interioridad, un concepto necesario que le acompaña, o más que concepto, una no actividad que lo acompaña, que es el parar, el no hacer, el poder parar, que también creo que es una dinámica que contrarresta la tendencia de nuestro presente, y a la vez el volver a recuperar la alteridad al otro, que lo tenemos olvidado por este centramiento narcisista en nosotros mismos, que no en nuestra interioridad. Y finalmente, junto con el concepto de alteridad del otro, el concepto que lo acompaña, que es el del amor, ¿no? El de la estima, el amor.
Bien, pues hoy quería indagar un poco con un poco más de detalle sobre cómo nuestro sistema capitalista, sobre cómo el neoliberalismo nos moviliza, nos afecta y, digamos, rápidamente nos lo hemos, eh, de una forma rápida, eh, para expresarlo, lo hemos deglutido, nos lo hemos comido, ¿no? Y lo reproducimos continuamente. Entonces, aquí digamos, como una forma de verlo visualmente es a través de la ilustración del tío Sam, ¿no? Esta ilustración que sirvió para jalear los alistamientos en el ejército de Estados Unidos a partir del siglo XIX y que bueno, se reproduce muy a menudo para otro tipo de mensajes. Pues bien, yo creo que el mensaje de Byung-Chul Han, el mensaje del capitalismo que critica Byung-Chul Han, lo podemos digamos, sintetizar a través de esta doble frase que aquí os pongo. La felicidad, tu objetivo. La felicidad es el objetivo de cada uno de nosotros. Veremos qué determinado tipo de felicidad. Y a la vez, junto con este objetivo que nos va a movilizar, que va a ser uno de los motores o el motor a través del que vamos a mantener esta dinámica de no parar. Junto con el segundo, si quieres, puedes. Este segundo mensaje motivador, individualista, que tiene una sombra importante, pero que no obstante acompaña a la felicidad, tu objetivo. Para entender este mensaje, a ver si puedo bajar recupero un poco lo que expliqué en la anterior sesión. Poder entender que para Byung-Chul Han el capitalismo, nuestra sociedad, ha mutado a lo que él la caracteriza como una sociedad del rendimiento. Una sociedad del rendimiento quiere decir que justamente se prioriza para el individuo este no parar. Caracterizar nuestra sociedad como la sociedad del rendimiento, si leéis las obras de Byung-Chul Han, él hace todo, a la medida que va escribiendo, va haciendo un debate con otro filósofo, con Michel Foucault, que caracterizó en su momento, años 70, años 80, la sociedad como una sociedad disciplinada. Una sociedad disciplinada quiere decir que se priorizaba en los individuos que hubiesen adquirido un conjunto de normas, un conjunto de parámetros a través de los que pudieran seguir sobre un redil con un objetivo muy determinado. En nuestro presente eso, aunque lo mantenemos incorporado, aunque seguimos siendo una sociedad que obedece y que ha interiorizado un conjunto de disciplinas, como por ejemplo la de las 8 horas de trabajo, para un momento determinado en el capitalismo eso se considera como un lastre y se ve como una oportunidad el ofrecer entre comas, evidentemente, al individuo la posibilidad de entenderse a sí mismo como una empresa, como alguien que puede generar en todo, no solo ya en las 8 horas de trabajo, sino en las 24 horas de su vida, puede generar esa posibilidad de la emprendiduría. Entonces, a través de ese cambio de chip que se modula en el capitalismo a través del neoliberalismo, progresivamente esa sociedad disciplinada va cambiando, va mutando a una sociedad del rendimiento donde se busca eliminar la clase trabajadora, esa clase trabajadora que iba 8 horas a trabajo, que se mantenía haciendo un trabajo pues, a lo largo de su vida más o menos siempre el mismo. Se va mutando esa concepción de la sociedad para buscar que sea el individuo, como decía antes, que se considere a sí mismo como el empresario y que sea él digamos, genere o busque generar la riqueza y, por tanto, consiga así, a través de que genera la riqueza, consiga también el trabajo para realizar para conseguir esa riqueza. Es decir, que el sujeto se convierta a la vez en el amo, en el empresario y a la vez en el trabajador.
Claro, eso fijaros que, digamos, aumenta la eficiencia del sistema, porque convertimos a todos los individuos en una empresa móvil cuyo motor es interno y a la vez que puede trabajar las 24 horas del día, ¿no? Y se puede gestionar, ¿no? Como él quiera. Entonces, eso genera una eficiencia, pues que vamos a ver, muy productiva. Y entonces, en este sentido, el sujeto se constituye como el responsable de su propia empresa, el responsable de su éxito y también el responsable de su fracaso. ¿Y cómo os pongo el deseo de su realización, el deseo de su felicidad va a ser el motor que imprima esa fuerza que va a hacer rendir el sistema capitalista? De ahí que Byung-Chul Han la caracteriza como la sociedad del rendimiento, ¿no? En realidad, la sociedad del rendimiento podríamos decir la sociedad del no parar, la sociedad en busca de esa zanahoria convertida en felicidad de la que hablaré a continuación. Como decía, Byung-Chul Han está en discusión, en debate con este filósofo, aquí tenéis su foto, de Michel Foucault, y también hace un análisis respecto a la figura, al concepto de poder, porque generalmente también se ha entendido el poder en su vertiente negativa, como aquello que prohíbe, pero el poder también consiste en esa capacidad de dirigir. Pues bien, cuando el poder se vuelve invisible, cuando el poder de dirigirnos hacia un objetivo, el de producir, el de mantener el sistema capitalista, se vuelve interno, se ha interiorizado, es muchísimo más difícil, digamos, identificar el enemigo fuera de nosotros, porque lo llevamos dentro de nosotros mismos. Y ahí es donde el poder también se vuelve completamente eficiente, no solo totalitario, porque ya lo llevamos encarnado y nos es difícil identificarlo dentro de nosotros mismos, porque ¿cómo vamos a ser nosotros los enemigos, nuestros propios enemigos? Sino que a la vez también se vuelve muchísimo más eficiente porque ya no hace falta que haya un poderoso que nos indique hacia dónde tenemos que ir. Y ahí, aunque no me voy a extender ahora, Byung-Chul Han, ahora no recuerdo el libro, hace un análisis de lo que a día de hoy entendemos por libertad. Y él considera la libertad como la máxima manifestación de este poder, porque a través de nuestra supuesta libertad, lo que en realidad aparece es una esclavitud enorme, la esclavitud justamente de no parar, de no poder parar, la esclavitud de haber de rendir, de haber de producir y por tanto también la esclavitud de haber de trabajar. Y no me refiero, y no se refiere Byung-Chul Han al trabajo como lo entendemos o como lo entendíamos clásicamente, ¿no? Como cuando voy a la empresa, al lugar de trabajo y estoy trabajando, sino que el trabajo, la producción eh, se ha expandido y Byung-Chul Han entiende también por trabajo cuando estamos consumiendo, los momentos de ocio en los que podemos también estar consumiendo servicios o cuando estamos en las redes sociales. Que también en un análisis sobre las redes sociales modula lo que antes se entendía como la sociedad de control a través del panóptico a la sociedad de control a través del Big Data. Es decir, ahora ya no hace falta que nos controlen con cámaras de seguridad porque a través de los móviles, a través de las redes sociales, somos nosotros mismos los que ya damos nuestros datos para ser controlados a través del Big Data. Entonces no me quiero extender digamos, en este debate o actualización de Michel Foucault que creo que hace Byung-Chul Han a través de las nociones de poder y a través de las nociones del Big Data y del panóptico y de la libertad, pero si os interesa me parece muy rica esa reflexión. Pues bien, ¿cómo sigo
profundizando en cómo consigue el sistema capitalista, en el neoliberalismo, esta eficiencia y este éxito, ¿no? Que el capitalismo se mantiene pese a las crisis económicas que continuamente lo enferman, por decirlo de esta manera, pero también a todo el conjunto de acontecimientos históricos que lo ponen en jaque, como pueden ser guerras mundiales o como puede ser en nuestra actualidad la situación del coronavirus, que no obstante, aunque parece que hizo trastabillar al capitalismo, parece que el capitalismo no va a hacer otra cosa que salir reforzado a través de su de su gran capacidad de plasticidad que tiene. Pues bien, creo que Byung-Chul Han, digamos, señala de cómo consigue el sistema capitalista esta eficacia y este éxito, porque promete una esperanza. Y cuando digo promete, me refiero a que es una promesa en futuro que nunca se consigue, pero que no obstante siempre da la sensación de que podemos alcanzar la esperanza de una posible o una futura realización o felicidad. El capitalismo está permanentemente ofreciéndonos algo, ofreciéndonos la promesa de algo. Y ahí es cuando yo me refería a ese motor que es el que nos incita a ese no parar intentando alcanzar esa realización o esa felicidad. Pero si digamos, le damos una vuelta más a esa promesa, el capitalismo consigue esa eficacia y ese éxito porque se construye, o ese motor de la esperanza viene dado porque se construye el capitalismo a través de a través de entender que cada uno de nosotros albergamos una sensación muy profunda de insatisfacción, que le podemos llamar vacío interno, le podemos llamar sufrimiento, le podemos llamar sinsentido, podemos llamarla de muchas maneras, pero digamos, para englobarlas a todas, me gustaría nombrarla como la sensación de insatisfacción que cada uno de nosotros como seres humanos albergamos. Y creo que es una sensación que caracteriza al ser humano, pero que no obstante el sistema capitalista, como en realidad como una religión en el sentido de ofrecer una promesa de salvación, es cómo consigue esta eficacia y este éxito. Eh, Teniendo en cuenta estos dos elementos, el de la promesa de esta felicidad y el de entender que esa promesa de la felicidad está porque albergamos una insatisfacción y por tanto ya, digamos, estamos muy predispuestos a sacrificar parte de nuestra vida por intentar alcanzar esta zanahoria, el objetivo vital entonces consiste en buscar esa zanahoria. No obstante, si esa zanahoria pues, es un ideal, si esa zanahoria no existe o si esa zanahoria es una fantasía, el objetivo vital, ese perseguirla, se convierte en un no parar, ¿no? Y aquí me parece muy visual este cuadro de Dalí, en el que, digamos, hay estas figuras eh, que, a mi entender, muestran muestran nuestro propio quehacer, ¿no? Este no parar se manifiesta con lo que os decía al principio, de considerarnos a nosotros mismos, también porque el capitalismo, o sea, porque el capitalismo lo promueve, los artífices de nuestra vida. Somos los artífices de nuestra vida. Venimos a desarrollar el sueño americano de realizarnos a nosotros mismos. Y por tanto somos los responsables de nuestra felicidad o también de nuestro fracaso. Por tanto, ahí hay una sensación muy grande de culpa cuando, lo veremos luego, cuando fracasamos, cuando no somos capaces, cuando no nos sentimos capaces o vemos que no hemos podido conseguir la zanahoria que perseguimos. A la vez, el hecho de considerarnos a nosotros los máximos artífices de nuestra vida, además de posibilitar esa gran eficiencia
del sistema capitalista, lo que consigue el sistema capitalista es la máxima individuación. Es decir, si vamos a ser nosotros, cada uno de nosotros, los artífices de nuestra vida, nos olvidamos del otro, o incluso estamos más predispuestos a competir con el otro, y sabemos que la máxima arma para ganar al enemigo es dividirlo. Entonces, en esta máxima individuación perdemos los lazos entre nosotros, también perdemos la capacidad de compartir lo que nos hace sufrir, esa insatisfacción que cada uno de nosotros albergamos, una insatisfacción, entre paréntesis, pongo un paréntesis, que solo es posible solucionarla, o uno de los elementos para solucionarla, lo veremos en enero, es entender que el otro es nuestro aliado, es lo que nos da calidez y es lo que nos permite desarrollar nuestra dimensión de amor, que es justamente lo que contrarresta las dinámicas del capitalismo. Y por tanto, la máxima individuación creo que es uno de los logros del sistema neoliberal para facilitar esta enajenación. Y finalmente, si yo soy el responsable de mi vida, si yo soy el artífice de mi vida, lo que consigo es considerarme a mí mismo como esa dualidad entre empresa y trabajador. Y por tanto, el rendimiento no tiene límite. No tiene límite en cuanto a horas de mi vida, pero tampoco tiene límite en cuanto a las dimensiones de mi vida. La voy a ejercer desde dentro, y lo que también es importante destacar es que el enemigo queda difuminado. Lo he interiorizado, me es muchísimo más difícil detectarlo, me es muchísimo más difícil transformarlo. Entonces, nosotros mismos nos convertimos en los reproductores internos del sistema, y ahí la dificultad para transformar el sistema, porque cada uno de nosotros lo reproduce internamente, buscando la realización personal, buscando hacer posible esta zanahoria que implica la realización personal, de la que hablaré luego, caracterizando nuestra sociedad, como también hace Byung-Chul Han, como una sociedad narcisista, y por tanto caracterizándonos a cada uno de nosotros como narcisistas. Y donde el valor principal de esta sociedad, de cada uno de nosotros, es sentirnos realizados y por tanto estar motivados. También, como decía en la charla anterior, el hecho entonces de esta máxima individuación a la que nos conduce y aprieta el capitalismo es a sentirnos como lobos solitarios, como justamente lobos por esta agresividad que interiorizamos cada uno de nosotros, que nos hace competir con el otro, y también por esta sensación tan grande de soledad que acompaña nuestra actualidad. Entonces, la última sesión acababa con esta cita de Nietzsche, que leo, porque creo que, digamos, resume el punto de partida de Byung-Chul Han y abre la puerta a entender cuáles son las brechas que posibilitan nuestra dinámica. Dice Nietzsche: por falta de sosiego, nuestra civilización desemboca en una nueva barbarie. La barbarie de nuestro presente viene dada por esta falta de sosiego, por esta incapacidad en el parar, o por este empuje en el continuo rendimiento. Y sigue Nietzsche: en ninguna época se han cotizado más los activos, es decir, los desasosegados. Cuéntase, por tanto, entre las correcciones necesarias que deben hacérsele al carácter de la humanidad, el fortalecimiento en amplia medida del elemento contemplativo. ¿Vale? Y en esta segunda parte de este parágrafo, en el elemento contemplativo hablaré en enero, y ahora me quiero centrar en el estar desasosegado. El desasosiego viene dado por esta sensación de tener que empujar a la propia vida, por esta dinámica de no parar, a la que nos imprime primero la precariedad económica en la que vivimos, esta sensación continua de precariedad
y diría no solamente económica, sino existencial, y a la vez, junto con esa precariedad que de alguna manera hace más evidente la sensación de insatisfacción que albergamos cada uno de nosotros, junto con estas sensaciones, la esperanza como aquello que acicata nuestro día a día para intentar salvarnos, ¿no? Para intentar realizarnos. Un acicate que intentamos perseguir a través de formaciones, a través de parejas, a través de trabajos, a través de amistades, a través de ejercicio físico, pero que no obstante, aunque podemos alcanzar durante un lapso de tiempo, se desvanece y al poco rato tenemos que volver a perseguir, ¿no? Y entonces vamos haciendo ese vaivén anímico de estar motivados y desmotivados, ¿no? Que forma parte de la dinámica capitalista. Claro, en este vivir desasosegados, lo que se hace más evidente es el olvido de nosotros mismos. El olvido de nosotros mismos que también implica, como veremos en enero, el olvido del otro y el olvido de nuestro entorno. Vamos, el planeta refleja muy a las claras esta dinámica de estar olvidados de nosotros mismos. ¿No? Se está muriendo el planeta, pero nosotros no paramos de rendir, no paramos no nos cuestionamos nuestra dinámica, sino que lo que, por ejemplo, en nuestra presente pasa es que estamos esperando la vacuna para poder volver a la normalidad anterior y dejar de lado esta brecha de oportunidad que ofrece nuestro contexto actual para cambiar, para transformar. Y eso tiene que ver con el olvido de nosotros mismos. Entonces, me parece que para entender el desasosiego que nos caracteriza a Nietzsche, pero que también nos caracteriza a Byung-Chul Han, es imprescindible hablar de narcisismo. Porque el narcisismo no deja de ser esta búsqueda en alcanzar una quimera. De ahí que os ponga esta ilustración, ¿no? De una persona que lleva su propia imagen como aquello que intenta alcanzar, y de fondo el animal simbólico del burro, que me parece importante señalar como algo que caracteriza, un símbolo que caracteriza al narcisismo, si entendemos el stultus, el imbécil, como aquel que vive en vaivén, ¿no? Que va dando tumbos, que creo que es propiamente una dinámica narcisista. Entonces, ¿qué es el narcisismo? Bueno, pues yo recojo una definición muy escueta, pero creo que a mi entender bastante comprensible. El narcisismo es una estrategia vital que intenta compensar derivando nuestra atención y provocando una sensación. ¿Qué intenta compensar? Intenta compensar una sensación de vulnerabilidad. ¿Qué intenta compensar? La sensación de precariedad de la que he estado hablando, la sensación de vacío interno, la sensación de insatisfacción, que aquí os la pongo de diferentes maneras. La sensación de sentirme solo, la sensación de miedo, la sensación de notarme precario, el sinsentido. Entonces, estas sensaciones para nada agradables de notar, el narcisismo intenta compensarlas. ¿Y cómo las compensa? Pues intenta provocar una sensación que nos haga olvidar, que nos permita velar, que nos permita ocultar. A veces lo consigue durante un lapsus de tiempo, eh, pues que intenta tapar esta sensación buscando la sensación de omnipotencia, buscando la sensación de gratificación, la sensación de sentirnos completos, de sentirnos realizados, que, como digo, es una sensación que, digamos, dura un lapso de tiempo, pero que no obstante estamos continuamente persiguiendo. En vez de escuchar, en vez de quedarnos, en vez de preguntarnos o conocer esa sensación de vulnerabilidad, esa sensación de precariedad o esa sensación de insatisfacción, ¿no? En vez de escuchar eso, como es tan desagradable, lo que buscamos es compensarla provocando esta sensación de omnipotencia, ¿no? Y quizás las redes
son el mejor ejemplo, ¿no? Cuando buscamos un like para suplantar una sensación de vacío, una sensación de soledad, una necesidad de aplauso, una sensación, una búsqueda de gratificación o de reconocimiento por parte de los otros. Pero claro, ¿qué genera una sociedad narcisista? ¿Qué genera una sociedad que está buscando este rendimiento, esta, 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 y entendamos aquí rendimiento como la provocación de esta sensación de omnipotencia? Pues principalmente lo que genera o lo que provoca es el mantenimiento de este olvido de nosotros mismos, de nosotros, del otro y del mundo. Y por tanto hace más fácil el mantenimiento, la reproducción del propio sistema. Por cuanto si nos olvidamos de nosotros mismos, si nos olvidamos de esta herida, de esta insatisfacción y estamos más pendientes de la zanahoria, pues evidentemente lo que hacemos es reproducir el sistema y olvidarnos o no poner la atención en cómo podríamos modularlo, transformarlo o criticarlo. Pero junto con este olvido de nosotros mismos, también creo que puede ser común la sensación del estado de alerta permanente. El no parar, esta sensación, creo que la ansiedad, por cuanto a experiencia o por cuanto a modo de estar en la vida, es una afectación compartida a nivel social que tiene que ver con el estado de alerta permanente. Esta sensación de miedo, de precariedad y que por tanto nos empuja a un estado de alerta permanente que a la vez nos impide parar, nos impide detenernos, nos impide respirar, nos impide contactar con otro tempo vital que otra vez nos posibilitaría contactar con nuestra interioridad. Como os pongo aquí, la sensación de estado de alerta agranda la sensación de miedo al vacío, ¿no? Por cuanto confiamos permanentemente en poder alcanzar tarde o temprano esa zanahoria y, digamos, mientras seguimos confiando en esta dinámica, desconfiamos cada vez más de nosotros mismos y de nuestra capacidad para ver lo que albergamos dentro de nosotros mismos y podernos hacernos cargo. Y a la vez, esta dinámica de no parar, esta dinámica del rendimiento, genera las sensaciones de angustia, de culpa, de no ser capaz, de sentirme defectuoso. Y creo que es esto también algo importante a destacar que consigue el sistema capitalista, que es el de hacernos responsables de toda esta dinámica del rendimiento. Y que por tanto, si yo no soy capaz de poder tener éxito, de poder ser alguien en la vida, las sensaciones que van a aparecer son las sensaciones de angustia, son las sensaciones de culpa, son las sensaciones de responsabilizarme en realidad a mí mismo de este fracaso. Y creo que esta responsabilización agranda la sensación de sufrimiento que, digamos, ya tiene el capitalismo, que consigue ya no solo hacernos sufrir a través de la precariedad económica, sino que el capitalismo se nos ha metido dentro y nos hace sufrir también, y por tanto nos convierte en el acicate, nos hace sufrir cuando no triunfamos, cuando no estamos rindiendo, cuando no estamos haciendo cosas, ¿no? Nos hace sentir culpables cuando paramos, cuando nos dedicamos a descansar, cuando hacemos en realidad actividades que no están dentro del sistema mercantil, que no sirven para nada, diríamos hoy, nos hace sentir culpables y eso forma parte del acicate, ¿no? Que caracteriza la sociedad del rendimiento. Entonces este punto me parece importante destacarlo porque pues, es el origen de muchísimos sufrimientos que padecemos a día de hoy y que tienen que ver con esta devolución
del sistema capitalista, de la dinámica del sistema capitalista. Y junto con esta dinámica, otra que también me parece importante, que intenta compensarla, que son las actitudes de desconexión. Ante este sentirnos angustiados, ante este sentir culpa, ante la dificultad de poder encontrar momentos donde descansar, donde parar, donde poner la mirada en nosotros mismos, ante esta dificultad lo que hacemos es desconectar, es intentar ir a Netflix, es intentar ir al alcohol, es intentar encontrar dinámicas, estrategias vitales que nos permitan olvidarnos por completo de nosotros mismos, pero que no nos facilitan una transformación, ¿no? Que quizás nos permiten un descanso de este rendimiento, pero en realidad seguimos rindiendo porque no estamos desconectando verdaderamente, no estamos descansando verdaderamente y a la vez tampoco estamos cuestionando el sistema. Y por tanto, una vez hemos desconectado, luego volvemos a activar la máquina y volvemos a rendir. Entonces, seguimos en el círculo vicioso de esta sociedad de rendimiento. ¿Cómo mantenemos esta dinámica? Bueno, pues lo que decía anteriormente, ¿no? Pues buscando esta zanahoria, buscando esta realización, buscando poder sentirnos valiosos y poder, por tanto, estar en paz con esta sensación de insatisfacción que albergamos dentro, nos convertimos en amos y esclavos, en empresarios y trabajadores de nosotros mismos, ¿no? Como amos, tenemos la vocecita aquí dentro de nosotros mismos que nos jalea, que nos estimula, que nos presiona para perseguir el ideal, sea el ideal que sea. Esa vocecita, ese empresario que llevamos dentro, nos culpa cuando no lo conseguimos, nos culpa cuando no lo estamos haciendo, cuando estamos descansando, cuando estamos tomando un relax, también nos hace sentirnos culpables y tiene además el control sobre el valor que merecemos como personas, ¿no? Digamos que esta vocecita interna que nos jalea para conseguir esta zanahoria también va marcando o va valorando nuestras acciones como buenas o malas, dependiendo del valor que nos aportan como empresa, como persona empresa, ¿no? En la medida en que las acciones que hago me acercan a esa zanahoria, me da un valor, en la medida en que no, me lo quita. Y entonces el esclavo que también albergamos dentro, intentamos como trabajadores alcanzar esa zanahoria jugando con la lógica que imprime este empresario, ¿no? Y este empresario tiene como una de sus lógicas más opresoras y también más efectivas el de estimularnos a perseguir esa zanahoria porque de esta manera vamos a tener valor como personas, vamos a ser alguien, ¿no? Vamos a ser valorados. Entonces creo que esa es una de las premisas, uno de los eslogans que maneja ese empresario que llevamos dentro, muy peligroso, pero que a la vez le damos mucho crédito y por eso estamos continuamente persiguiendo. Entonces, el narcisismo, como la expresión de esta persecución, de este ideal, de alcanzar esta zanahoria que nosotros mismos nos colocamos, pero que evidentemente es el sistema capitalista el que de una forma muy larvada, de una forma muy invisible lo genera, y es el que produce esta enajenación, ¿no? Y enajenación no es otra cosa que estar separado de nosotros mismos. Y justamente hoy, como creo que nunca en la historia, tenemos esta sensación de estar separados de nosotros mismos. Estar separados de nosotros mismos es albergar esta duplicidad de, por una parte, perseguir y querer perseguir esa zanahoria a toda costa, nuestro empresario, y ese esclavo, ese trabajador que no puede hacer otra cosa, sino se sentirá culpable que perseguir esa zanahoria. Es una estrategia, como he dicho, compensatoria en la medida en que pues lo que busca es tapar, velar
el vacío interno que albergamos, y a la vez es compulsiva, por cuanto que si bien a veces es capaz de conseguir esa zanahoria, si bien a veces es capaz de, ¿no? Y tenemos la experiencia de que a veces nos sentimos en paz porque o bien hemos alcanzado el puesto de trabajo que anhelábamos, o bien hemos superado un examen, o tenemos la pareja que queríamos, o lo que queráis, esa sensación es temporal y al cabo de poco tiempo se desvanece y nos obliga a volver a perseguir otra zanahoria, ¿no? Entonces es una dinámica que reduce la conciencia de sí por el culto de sí, ¿no? Por el culto a nosotros mismos. Un culto que, ya digo, está velado por esa zanahoria. Entonces, ¿qué valor tiene nuestra vida? Bien, pues justamente el valor de mercado, porque la vida la confundimos con las leyes de mercado. El sistema capitalista ha conseguido que consideremos nuestra vida como algo que merece o no merece tener valor, ¿no? En vez de entender la vida como algo que tiene valor por sí misma, el capitalismo entiende la vida como algo que tiene que ganarse el valor. Entonces, de ahí que estemos también en esta movilización perpetua, continua, buscando alcanzar este valor, cuando la brecha consistiría en parar, en poner la mirada en nosotros mismos y en encontrar en nosotros mismos ese valor eh, a través del que poder reivindicar, eh, digamos, una contra a la dinámica de no parar. Por eso os hago estas preguntas, ¿no? ¿Puede tener valor la vida o ya la tiene? Y esta felicidad que perseguimos, ¿qué tipo de felicidad es? Tengo la sensación de que esta felicidad no deja de ser un engaño y un ideal que que nos empuja a mantener la dinámica perpetua, y que por tanto esta felicidad no puede depender únicamente de nosotros, porque depende de muchísimos factores y por tanto es imposible que la alcancemos, ya no solo porque es un ideal, sino porque también materialmente es imposible alcanzar. Entonces, cuando hablamos de felicidad es importante criticar esta noción de felicidad, porque genera muchísima insatisfacción, y quizás lo que nos permite es volver a reivindicar otras nociones de felicidad que tienen que ver con la historia de la filosofía occidental, pero también oriental, que creo que también forman parte de una alternativa que es importante volver a reivindicar. Bien, quiero acabar con estas reflexiones que ya abren la puerta a la tercera charla sobre este filósofo, como son la de que pensamos mucho la vida pero la vivimos poco. Efectivamente, creo que eso también forma parte de la dinámica del capitalismo. Vivimos en una sociedad muy racionalizadora, muy de darle muchísimo valor a la cabeza y al pensar en bucle, y eso muchas veces nos impide vivir la vida. Nos mantenemos muchísimo tiempo en la cabeza, intentando controlar a través del pensamiento nuestra vida, pero eso nos incapacita a vivirla, a tomar la vida tal cual. Eso por una parte, y también nos facilitan estas dinámicas enajenadoras de esta sociedad del rendimiento. Buena parte de nuestra energía la derrochamos en expectativas ilusorias, fantasmas que se desvanecen en cuanto los tocamos, y ahí me remito a la experiencia de cada uno de nosotros para que podáis eh, chequear si esto es así o no es así. En mi experiencia, en mi propia experiencia, pues lo es. La vida se nos va en el esfuerzo por ajustarla a nuestras ideas y apetencias. Eso creo que también forma parte de la experiencia de cada cual. Gastamos muchísimo esfuerzo intentando perseguir la idea que creemos que nos va a dar felicidad, y no obstante no escuchamos
la profunda sensación de insatisfacción, el profundo vacío que albergamos. Y el camino de autoconocimiento, el camino filosófico, no tiene que ver con el ir hacia afuera, no tiene que ver con el resolverlo desde fuera, desde la exterioridad, sino que tiene que ver con poner la mirada hacia adentro. Y finalmente, en lo que creo que ofrece el portal para ya abrir la charla de enero, es que el descubrimiento de esta desilusión es en realidad nuestro principal maestro. Es decir, poder darnos cuenta que esta dinámica del rendimiento, esta dinámica en pos de este estilo de felicidad, no hace más que desilusionarnos, y que esta desilusión la podemos convertir en maestra si la escuchamos, si le damos importancia, si le damos espacio, si efectivamente vamos viendo que a medida que vamos consiguiendo zanahorias o las perseguimos, no nos dan no nos dan la felicidad o nos mantienen en este estado de insatisfacción. Si vamos chequeando esa experiencia, quizá podamos parar en un momento y cuestionar la propia dinámica. Bien, hasta aquí quería llegar. Esta es ya la ilustración que me parece que puede dar pie a la charla de enero, y os espero entonces en la charla de enero, que espero que pueda ser en vivo, porque en esta ocasión la he tenido que grabar por una cuestión técnica, y por ello, si tenéis preguntas, me las podéis hacer aquí en el canal de YouTube, o bien a través de la web, encontraréis el mail y estaré encantado de responderlas. Bien, espero que os haya sido interesante y seguiré, si me acompañáis, seguiremos mostrando esta filosofía, a mi entender, tan esperanzadora, y que a la vez nos convierte a nosotros y el camino de autoconocimiento como aquello que puede albergar una luz en nuestro presente. Muy bien, un abrazo y hasta la próxima. Adiós.